una poesía que nació de una charla entre amigos, una manera sencilla de charlar entre amigos, y a través de una conversación a nuestra compañera, después digo el nombre, le inspiró estas letras. Está dedicada a todas las compañeras que están presas y que luchan por su libertad, por las que estuvieron también. Todo por un ideal. Ojos de un marrón oscuro, compacto. Solo el brillo permite ver las ganas y la fuerza que se fue gestando desde estos años. Expresión de gritos y gritos ahogados, pacientemente sellados, de deseos tragados de la espera magullada, lentamente arruinada. No había odio, no había rabia, no había rencor, ya no había. Solo la huella de una profunda convicción de tantos años de privaciones de la dignidad, del derecho a florecer, del derecho a ser mujer. También pasó la hora de la tierra fértil, y no había odio, no había rencor. Había ganas de contar lo que pasó, de transmitir el camino ya hecha la digestión. Otra vez aprendiendo a vivir, otra vez con sorpresa al mundo. 18 años detrás de esas barras heladas, días enteros sin que se abran esas puertas, respirando 5 alientos ajenos en un 2x3. Todo por un ideal, por un sueño, por una convicción, todo por amor.